José Emilio Pacheco falleció el 26 de enero de 2014, cuarto oscuro. José Emilio Pacheco fue a dormir, como todas las noches, pero su sueño se volvió eterno. El autor de Las batallas en el desierto falleció el 26 de enero de 2014 en la capital. Había sufrido una caída y fue trasladado al Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. Se fue muy tranquilo, se fue en paz. Murió en la raya como él hubiera querido, dijo su hija, Laura Emilia Pacheco, a las afueras del hospital para anunciar la noticia. Quedaba cerrada así una carrera de más de medio siglo. 800 páginas escritas, 15 libros de poesía, una de las novelas más famosas en México y el Premio Cervantes, el máximo reconocimiento de las letras en español. Cuarto oscuro, aunque era un gran conversador, al autor no le gustaban las entrevistas porque decía no sabía qué responder. Prefería tener una charla tranquila y que el entrevistador tomara lo que más le interesara de todo lo que había dicho. Durante una sesión de preguntas y respuestas con el periódico El País, a José Emilio le cuestionaron por qué el tiempo y la nostalgia eran constante en sus historias. Solo podemos escribir de lo que ya no está. Es un intento de preservar algo en medio de todo lo que se va y se destruye todos los días. Pero no hay nostalgia en mis textos, hay memoria. La nostalgia es la disneylización del pasado y yo siempre trato de verlo desde un ángulo crítico, respondió. José Emilio Pacheco ganó el Premio Cervantes en 2009, Cuarto oscuro, la misma memoria que se siente en Las batallas en el desierto, la novela corta que lo consagró entre el público mexicano, aunque él aseguraba que en otros países como España y Estados Unidos no había tenido éxito. Aunque se le recuerda más por esa novela, José Emilio Pacheco era un poeta y acerca de esta actividad dijo al diario La Jornada en 2006. Cerrar comillas, cuando uno escribe siempre son tentativas, cosas que uno hace en la oscuridad, y me gustaría pensar que escribo con sabiduría, pero creo que carezco por completo de ella. Es muy raro el procedimiento de cómo aparece un poema. No puedo decir que esta noche, después de cenar, voy a subir a mi cuarto y voy a escribir un poema sobre la residencia de estudiantes. A veces se te ocurre una línea, pero al final puede salir o no el poema. La gran mayoría de lo que escribo son tentativas fallidas, que no van a ningún lado. José Emilio Pacheco está y siempre estará, aunque no lo mencione siempre estará, dijo su viuda, la periodista Cristina Pacheco, un par de años después de la muerte del escritor. José Emilio y Cristina Pacheco, Cuarto oscuro, como dijo el propio José Emilio en el libro La arena errante. La vida no es de nadie, la recibimos en préstamo. Lo único de verdad nuestro será la ausencia.